Desde los comienzos de la raza humana, Dios nos ha dejado de hacer milagros, prodigios, maravillas y como usted y yo lo entendemos, lo tomemos. Siempre debo estar preparado para los milagros de Dios. Mientras tanto, debo alabarle y proclamar que Él es Dios de los milagros, exaltar su nombre sobre todas las circunstancias. Dios estableció un diseño para que los milagros se pudieran ejecutar. Así que para que haya milagros, Dios diseñó las circunstancias, las cuales la mayoría son manejadas por Él y la minoría Dios permite que nuestro adversario las maneje. Ejemplo, la biografía de Job. El proyecto de Dios no son solo bendiciones, sino probar nuestra fe en medio de los conflictos, aflicciones, tristezas, angustias y dolor, y las enfermedades. Ideas que no la invento yo, las escrituras los confirman. Si quiero que los milagros de Dios sean parte de mi vida, debo de aceptar la circunstancia, dedicarle tiempo, aprovecharles para sacar un buen resultado, para aprender de ellos. Los milagros de Dios para mí son necesarios. A mí me causan efectos positivos, como el principal que es la sanidad total. Eso incluye muchas áreas. El tema, tanto debo ser frecuente como habitual, se llama los milagros de Dios. Y este tema, que para mí debe ser detallado, enumerado, explicarlo, definido, declararlo puntual, central en lo siguiente. Detallados son mis milagros dados por Dios. Enumerados son partes de mi vida. Explicados, algunos son entendibles, otros no. Definidos, no todos son constantes. Declarados las 24 horas del día por 7 días. Puntuales, algunos se adelanten, otros tarden. Centrados, todos son manifiestos por el Espíritu Santo. Basado en las Escrituras, cuando dicen lo siguiente, Deuteronomio 6:22, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Primera de Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. El contenido de estos 4 versículos habla de milagros, sí o no. El contexto de cada uno de ellos es el siguiente. Deuteronomio 6:22 dice exhortaciones a la obediencia. Daniel 4:22 la locura de Nabucodonosor. Hechos 19:11 Pablo en Éfeso. Y Primera de Corintios 12:10 dones espirituales. A mi parecer, para que haya milagros en mi vida, Deuteronomio 6:22 me dice que debo someterme a la obediencia a Dios. En Daniel 4:22, los milagros van a ser para mí una locura entenderlo, cuando lleguen instantes, pero aún cuando tarden en llegar. Hechos 19:11, los milagros no necesitan un lugar específico, van a llegar sea aquí, sea en otro lugar, sea en las carreteras o sea en un vehículo que me lleve a un destino X. Pero 1 Corintios 12:10, los milagros de Dios los regala, porque sencillamente un don es un regalo. Así que yo acepto mi regalo, yo no sé usted. Algunos signos que me indican que el milagro de Dios son dados a mi vida, son parte de mi vida, son entendibles y entendibles, son constantes y constantes, están las 24 por 7 días, son adelantados o retardados, son manifiestos por el Espíritu Santo. Y todo esto me da curiosidad de saberlo. Primero, los milagros de Dios son dados a mi vida. Daniel 4:22 me conviene, tengo que declararlo, saber que son hechos poderosos de Dios. Según el propósito del libro del profeta Daniel, es el plan profético para los gentiles y con el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver los milagros de Dios con la profecía? El sentido principal es, es un milagro. De un milagro es la sanidad, perdón. La sanidad es una promesa. La promesa se desprende de una profecía. Profecía es un anuncio o proclamación. Es decir, que cuando usted y yo proclamamos, declaramos los milagros de Dios, estamos profetizando el bien sobre nuestras vidas. Así que los milagros de Dios son puntuales a mi vida y a la suya si usted lo acepta.
Número 2. Los milagros de Dios son parte de mi vida. Hechos 19:11 son hechos extraordinarios. Mis manos, mis rodillas, mi boca son el canal de los milagros de Dios. Mis manos para imponerla, mis rodillas para doblarla, mi boca para declarar los milagros. Son casos impuntuales, lo único puntual aquí son mis rodillas y mi boca. Si son parte de mi vida, son de provecho y son de valor. 3. Los milagros de Dios son entendibles e intendibles. Deuteronomio 6:22. Dios hace señales y milagros, los hace aquí y en otro lugar, sobre cristianos y no cristianos, sobre mi casa u otra casa, delante de mí o delante de otros. Cuando oro aquí, el milagro ocurre en otro lugar. Cuando oro por usted y se sana el no cristiano. Cuando oro por mi casa y el milagro ocurre en otra casa. Cuando quiero un milagro y otro lo recibe. 4. Los milagros de Dios son constantes y constantes. Gracias a esos hombres de Dios que todos los días hay milagros en sus vidas. Pero hay de aquellos que pasan 2, 5, 7 días, 2 meses, 10 meses, 3 años y no ocurre milagro. Ellos no se llaman eso no se llama inconstancia. Que buena fuera si todos los días hubiera milagros en nuestras vidas. En algunos casos es por descuido, en otros es porque a Dios no le place. 5. Los milagros de Dios se adelantan o se tardan. Ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, la conversión de un alma y otros, aún las enfermedades. Número 6. Los milagros de Dios son manifiestos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:10 es un don repartido por Dios, solo que sucede después de la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Así que mi objetivo no es causar un efecto negativo en usted, sino que hay una pregunta que predomina en todo. ¿Dónde están los milagros de Dios ahora? La tierra necesita un milagro de Dios. Las naciones necesitan un milagro de Dios. Las ciudades necesitan un milagro de Dios. Los pueblos necesitan un milagro de Dios. Los sectores necesitan un milagro de Dios. Las familias necesitan un milagro de Dios. Mi familia necesita un milagro de Dios y yo necesito un milagro de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, comenzando por lo espiritual, psicológico o conducta, sentimental, matrimonio o familia, ministerial, aún en lo sexual, parejas necesitan atención. Una pregunta dice, ¿qué tipo de milagros necesita? Espiritual, psicológico, sentimental, sexual, ministerial, económico, físico, laboral, familiar. Solamente te invito a detallarlos, enumerarlos, explicarlo, definirlo, declararlo, puntualizarlo, centrarlo en su palabra, por su palabra y con su palabra. Detallarlo como el mar que se abrió en dos, el hacha que flotó en el río. Los ciegos recibieron la vista. Enumerarlo, solo son 3 de miles que hizo Dios. Explicarlo, Dios tiene el control de la naturaleza. Dios no mide la gravedad. Para Dios no hay nada imposible. Definirlo, Dios tiene el control de mis circunstancias. Dios sabe la carga que puedo llevar. Dios no permite que una enfermedad te mate, porque Él es el dueño de la vida. Declararlo. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Con Dios las cargas son fáciles de llevar. Dios no me dejará morir. Puntualizarlo. Sea cual sea la circunstancia de Dios está conmigo. Mi carga es pesada porque Dios me la puso, pero espero el día en que Él me diga descansa. Centrarlo. En tu palabra pasaré la circunstancia. Por tu palabra llevaré mi carga hasta la final. Y con tu palabra toda enfermedad y espíritu de muerte son sujetados con grillos y cadenas en el nombre de Jesús. Así que los milagros de Dios están encerrados bajo doctrinas como la inspiración de las Sagradas Escrituras, el único y verdadero Dios, la deidad de Jesucristo, la caída del hombre, la salvación del hombre, la santificación, los sacramentos de la iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo, la iglesia, el ministerio, la sanidad divina, la bienaventurada esperanza, no de un pensamiento humano, menos una prédica sacada de la web ni de televisión. Esto es real, lo cual pido a todos que se interesan por los milagros de Dios, pero es necesario que nunca jamás nos olvidemos del Dios de los milagros. A Él sea la gloria y la honra, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Sello este mensaje diciéndoles a los amigos, hermanos, que los milagros de Dios son reales, porque Dios es real y está vivo.